Hola, te habla Francisco Calderón de Espíritu Católico. En esta ocasión queremos compartir acerca de las 5 piedritas de María. Queremos referirnos a estas apariciones de la Virgen María en Medjugorje, en Yugoslavia. Aproximadamente en el año 1981 comenzaron a darse estas apariciones a 6 niños videntes y hasta la fecha aún hay mensajes de la Virgen. Sin embargo, la Iglesia todavía no lo acepta oficialmente, aunque sí recomienda las peregrinaciones a Medjugorje, con el objetivo y propósito de adorar a Dios, de orar, de ver las grandes conversiones que se han dado en ese lugar, los milagros y portentos, pero principalmente para que nosotros veamos que el Señor sigue actuando en este mundo, en esta tierra. Entonces, estamos en espera de que la Iglesia se pronuncie acerca de Medjugorje, pero hay miles de conversiones. A través de tantos años, a partir de que comenzaron las apariciones de María, ha habido cientos y miles de conversiones en todo el mundo, incluso de gente muy atea, de gente que no creía en Dios, de católicos fríos que ni siquiera iban a la misa. Al llegar a Medjugorje, ellos percibían el amor de Dios, la gratitud, percibían la santidad y percibían el corazón maternal de María Santísima. El mensaje de María en Medjugorje es totalmente cristocéntrico, es decir, los mensajes que se han dado ahí en Yugoslavia, en este pequeño pueblito, están de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la Iglesia. Entonces, hay una parte en la que se ha hablado de las 5 piedritas de María en Medjugorje. Nosotros recordamos que el rey David, en la palabra de Dios, cuando salió a pelear contra Goliat, tomó 5 piedras lisas de río para poder pelear contra ese gigante que estaba amenazando al pueblo de Dios, Israel, y ni siquiera los soldados más fuertes de Israel se atrevían a ir contra este gigante. Se dice que había una especie de raza de gigantes en aquel tiempo, y este Goliat pertenecía a estas familias de gigantes, y él era el campeón, decían, de aquellos enemigos. Me parece que eran los hititas. Entonces, el rey David se pone celoso, con un celo santo de Dios, y dice: ¿cómo es posible que él esté amenazando a los ejércitos de Dios, a los ejércitos de Israel? ¿Y por qué lo permiten ustedes, el ejército poderoso de Dios? Decían: es que es un gigante, es que está bien grandote y él nos puede derrotar simplemente con verlo. Entonces David fue y peleó contra el gigante. Se llevó sus 5 piedritas y llevó su honda, y entonces él se enfrentó al gigante. ¿Cuántos gigantes habrá en nuestras vidas? ¿Cuántos gigantes habrá que debemos enfrentar y que a veces nos dan miedo porque los vemos muy grandotes? Pueden ser problemas económicos o que no hay empleo. Puede ser un problema familiar o hijos rebeldes. ¿Cuál será el gigante que está en tu vida en este momento, amenazándote y queriendo asustarte de que ya no hay remedio y no hay solución y que debes rendirte a los deseos de ese gigante? Pues aprendamos del rey David, aprendamos a tener ese celo de Dios y a decir: ya basta, este gigante no tiene el poder para destruir al ejército de Dios, y yo soy parte del ejército santo de Dios, que peleo con las armas espirituales de luz para glorificar a mi Padre que está en el cielo. El rey David tomó estas piedras y se enfrentó al gigante. El gigante se burló de David y dijo: ¿cómo es posible que vengas tú nada más con eso, ¿no? Yo te voy a derrotar, te voy a matar en este momento. Y David dijo las palabras exactas y precisas de un hijo de Dios. Tú vienes a mí, le dijo el gigante, con lanza y con escudo y con flechas y con arco y con todas esas armas. Pero yo vengo a ti en el nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel.
Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos ir en el nombre de Dios nuestro Señor en contra de todos los gigantes que nos atacan en esta vida. Porque gigantes siempre los habrá. Siempre estaremos enfrentando alguna situación adversa, pero el Señor está con nosotros. Jesús dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Confíen, yo he vencido al mundo. Entonces David le lanza la primera piedra. Y esa primera piedra es la que derrota a Goliat. Le da en medio de los ojos, el gigante cae y muere. Entonces David se acerca al cuerpo de este gigante y corta su cabeza con su propia espada de él, del enemigo. ¿Qué significa esto? Que todas las situaciones adversas y gigantes que nos atacan y nos quieren asustar, pueden morir totalmente cuando nosotros peleamos no con nuestras fuerzas, sino en el nombre de nuestro Dios. Y esas son las 5 piedritas de María en Medjugorje. Vamos a repasar estas 5 piedritas que son así. La primera piedrita es la oración. La segunda piedrita es el ayuno. La tercera es la lectura de la Biblia. La cuarta es la confesión. Y la quinta piedrita es la Eucaristía. Vamos a hablar de la oración. María en Medjugorje nos habla como Reina de la Paz acerca de la oración con el corazón. Ella nos dice, claro, que debemos rezar el rosario, obviamente, que debemos de rezar, por ejemplo, no sé, la liturgia de las horas, podemos rezar la coronilla de la Divina Misericordia, pero dice que sin dejar estas cosas, también vayamos más allá y hagamos oración con nuestro corazón, que hablemos al Señor con nuestras propias palabras, que le expresemos lo que sentimos, lo que anhelamos, de lo que tenemos miedo y que le entreguemos de esta manera nuestro corazón derramado delante de Él y nuestra voz en oración como un incienso que llegue a su presencia, como un olor fragante que le agrada a nuestro Señor por la confianza y amor que tenemos hacia Él. Esa es la oración en el corazón. Esa es una de las piedritas que nunca debe de faltar en nuestra vida para atacar al enemigo. ¿Cómo? Hablando con Dios, como Jesucristo en Getsemaní. Él ahí pasaba, no solamente fue la última noche antes de que lo arrestaran y lo condenaran a la muerte en la cruz, cuando estuvo en Getsemaní, sino él pasaba otros tiempos ahí en Getsemaní de oración. Jesús siempre estaba delante del Padre. Entonces en Getsemaní el Señor nos enseña a decirle a Dios, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no es así, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el orar con el corazón, el estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque aparentemente no sea lo mejor para nosotros, pero sabemos que si Dios tiene su voluntad puesta en nuestras vidas y su amor, nada nos separará de ese amor tan grande de Dios. Entonces podremos aceptar su voluntad, que será parte de la misión que tenemos en esta tierra, cada uno de nosotros. La oración con el corazón es muy importante. La oración es fundamental para que tengamos paz y hay que dedicar tiempo a Dios, no el tiempo que nos sobre, sino tiempo de verdad. Tiempo así como lo dedicamos para otras cosas, tiempo para Dios en oración. Esta es la primer piedrita de María en Medjugorje para vencer al enemigo. Si no hay oración, no tenemos comunicación con Dios. Si no hay comunicación con Dios, Él no va a dirigir nuestras armas espirituales para derrotar al enemigo, así como dirigió esa piedrita de David hacia el centro de los ojos de este gigante para derrotarlo. Así que vamos a hacer oración con el corazón. La gente no cree porque no se abren realmente al Espíritu Santo, no se abren a la paz de Dios. Entonces, la oración del corazón es la clave para aprender a orar junto con María. Así como María también oraba. En las oraciones de María, en el Evangelio de Lucas, podemos ver que ella tenía gran conocimiento de la palabra de Dios, porque en su oración ella recuerda varios pasajes del Antiguo Testamento. Nosotros debemos ser así, que nuestra oración sea apoyada en las Sagradas Escrituras. Bien, la segunda piedrita es el ayuno.
Tenemos que perseverar en la oración y en el ayuno. También debemos ayunar a pan y agua. Esto es importante, que nosotros no solamente cuando son tiempos cuaresmales podamos hacer nuestro ayuno, sino que también nosotros de vez en cuando nos disciplinemos a poder ayunar. Asimismo como también ayunar de otras cosas. A lo mejor podemos ayunar de ir al cine, de ver la televisión, podemos ayunar de tener una reunión con nuestros amigos y darle ese tiempo a nuestro Dios. El sacrificio es importante en nuestras vidas. El sacrificio es importante porque es la manera en que le decimos a Dios, Señor, esto es más importante para mí, estar contigo, que cualquier otra cosa. Esto es donde yo me quiero quedar, en tu presencia. A ti te quiero agradar. Entonces, el ayuno físico a pan y agua provoca que nuestro espíritu se despierte. Cuando nuestra carne se debilita, nuestro espíritu se levanta. Incluso esto pasa también cuando una persona está enferma y hay muchos testimonios de enfermos que su cuerpo está débil y de pronto escuchan una voz y es la voz de Dios o la voz de María Santísima o la voz de un ángel que los consuela, que los levanta y los anima, que les recuerda las promesas de Dios. Cuando el cuerpo está débil, nuestro espíritu está dispuesto y más despierto a escuchar la voz del Señor. El ayuno nos purifica el alma, nos permite realmente dominar, tener el dominio propio. Y es bien importante esto porque este es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Hay tantos problemas en este mundo por falta de dominio propio. Porque uno ya se quiere vengar, porque el otro le dijeron una grosería y le quiere responder. El dominio propio es muy importante. Jesús se quedaba callado como cordero, como corderito que era llevado al matadero, guardaba silencio el Señor. Él nunca quiso demostrar nada ni defenderse a sí mismo. El ayuno nos ayuda a tener este dominio propio. Es muy importante. También hay un pasaje en las Escrituras donde los discípulos le dicen a Jesús, no hemos podido sacar este demonio. Era el demonio que tenía un jovencito adentro y que lo dominaba. Y Jesús dijo, hay demonios que solamente salen con la oración y el ayuno. Si queremos vivir en paz, tenemos que tener una vida sencilla. Y el ayuno nos muestra cómo es esa vida sencilla también. El ayuno repara, es muy poderoso en la intercesión. Nosotros necesitamos ayunar continuamente. Puedes ayunar una vez por semana y poner tus intenciones en ese ayuno, orar a Dios y recordar que ese ayuno te va a dar ese dominio propio y esa fuerza espiritual para poder salir adelante de cualquier situación adversa. Muy bien, la tercera piedrita es la lectura de la Biblia. La Biblia es muy importante, obviamente, porque es nuestra base de fe, la palabra de Dios. En cada misa leemos la palabra de Dios, siempre leemos un pasaje del Antiguo Testamento, leemos un salmo, se canta un salmo, después leemos un pasaje del Nuevo Testamento y después pasamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. E incluso la antífona de entrada, la antífona de comunión y todas las partes de la misa también son respaldadas y apoyadas por la palabra de Dios, son la palabra de Dios en la Santa Misa. Entonces, qué importante es que la conozcamos nosotros también. ¿Cuánto tiempo habrá que leer la Biblia? Aunque sea que empieces con poquito, pero que la empecemos a leer realmente para conocer la vida de nuestro Señor, para percibir que la Biblia no solo es un libro, no son solo historias, sino que la Biblia es Jesucristo hablándonos a nosotros. Jesucristo es el Verbo de Dios. Dice en el Evangelio de San Juan, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el principio Él estaba con Dios y todo lo que fue hecho, por Él fue hecho. ¿Por quién? Por la palabra de Dios, que es Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿será importante conocer la Biblia? Claro que sí, porque es nada más y nada menos que Jesucristo hablándonos a nuestro corazón.
necesitamos leer la Biblia, necesitamos conocer el Evangelio, necesitamos conocer todo el camino de salvación, toda la historia de la salvación y cómo la fe vino desde lo antiguo, desde tiempos del Antiguo Testamento, desde Moisés, los profetas, los libros históricos, los salmos, los libros sapienciales, los libros de la sabiduría, Eclesiastés. Tenemos que conocer todas esas historias, la heroicidad de los macabeos, por ejemplo, Judith derrotando a Holofernes. Necesitamos conocer tanto esas historias que nos animan, nos motivan y nos enseñan también que gente sencilla, gente normal como tú y como yo, fueron usados y podemos ser usados por Dios con gran gloria y poder. ¿Para qué? Para mostrar a este mundo que Dios es nuestro Señor, que Él vive, que Él es verdadero. Todo esto está en la palabra de Dios, en la Biblia. Nosotros necesitamos conocerla. Yo te aseguro que si no conoces mucho todavía de la Biblia y la lees y te familiarizas con esta palabra viva, vas a disfrutar incluso más todavía la Santa Misa, porque vas a identificar todas las palabras de Dios, de la Biblia, que se van diciendo en cada parte de la misa. Entonces, qué importante. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia ordenadamente, con tranquilidad. Habrá cosas que quizás no se puedan entender. Antes de leer la Biblia, hay que hacer una oración y pedirle luz al Espíritu Santo, entendimiento en nuestra mente y corazón, para que esa palabra, aparte de entenderla, también pueda transformarnos. Y cuando algo no entendamos realmente, preguntemos a nuestro párroco, vayamos a alguna clase bíblica, no nos quedemos con la duda, pero sí comencemos a conocer las Sagradas Escrituras. Esa es otra de las piedritas de María. Vamos a ver la cuarta piedrita. Es la confesión. La confesión es muy importante. El sacramento de la confesión, de la reconciliación, es muy importante porque el Señor dijo a sus discípulos a través de Pedro: lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. A quien perdones tus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdones no les serán perdonados. Significa esto que Pedro y sus discípulos y después los sacerdotes, ellos perdonan nuestros pecados. No perdonan ellos nuestros pecados directamente, sino en el nombre de Dios. Ese es el sacramento de la reconciliación. Un hombre por sí mismo, aún consagrado, no tiene el poder de perdonar los pecados. Un sacerdote, cuando tú te confiesas y perdona tu pecado, obviamente está evaluando al escuchar tus faltas si es un pecado venial o es un pecado mortal. Te deja una penitencia y en el nombre del Señor te perdona los pecados. Obviamente, sí es así, pero nosotros necesitamos acercarnos con confianza. ¿Por qué? Pues solo Dios sabe por qué dejó de esa manera que fuera el sacramento de la reconciliación. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Lo que puedo decirte es que cuando uno se confiesa, te quitas un gran peso de encima y sabes que el que te perdonó es nuestro Señor a través del sacerdote. Hay mucha gente todavía, incluso yo mismo he conocido hermanos católicos que dicen: ¿y por qué me voy a confesar delante de un hombre que es pecador igual que yo? Y claro, los sacerdotes no son personas perfectas, son hombres que se consagraron al servicio del Señor y que están dando toda su vida y que pueden tener en su vida también tentación, que también pueden pecar. Entre ellos también se confiesan los sacerdotes, y esto qué importante, porque están mostrando humildad y reconocimiento de que nadie es perfecto. Sin embargo, el Señor nunca nos dijo: confiésense con ellos porque son totalmente perfectos. No. Lo que dijo es precisamente eso: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. ¿Por qué? Porque lo hacen en el nombre del Señor. Y aunque ellos también sean hombres mortales como nosotros, ellos tienen la consagración de Dios, tienen la unción del Espíritu Santo y tienen la sucesión apostólica, por la cual tienen la autoridad para perdonarnos en el nombre del Señor nuestros pecados. Entonces tenemos que ir a la confesión continuamente. No es suficiente ir a la confesión una vez al año o 2 veces al año. Yo creo que lo ideal sería ir a la confesión cada mes o incluso cada 15 días. Porque todos nosotros fallamos en algo, tenemos algún pensamiento, tenemos alguna tentación. Y la confesión
es un escudo protector. Mientras más continuamente nos confesemos, más nos habituamos a vivir en santidad delante de Dios y a entender que el pecado no le agrada a nuestro Señor. Y no solo que no le agrada, sino que es dañino para nuestras vidas. La confesión arroja fuera de nosotros el deseo de pecar, el deseo de alejarnos de Dios, la tentación de hacer nuestra propia voluntad. Así que confesémonos confiadamente vayamos a nuestros sacerdotes a confesar nuestros pecados, a recibir el perdón del Señor, porque esto nos ayuda a estar limpios, a caminar en santidad. Qué importante, ¿verdad? Hay un salmo que dice: Señor, líbrame de mi pecado, aun del que esté escondido para mí, especialmente de ese pecado que yo no veo, porque yo no lo quiero ver, y no lo veo porque he puesto tantas defensas y justificaciones bajo una apariencia de piedad que impiden que la luz del Espíritu Santo llegue hasta mí. Así que hay que volver al Señor a través de la reconciliación. Hay que ir a reconciliarnos con aquel que murió por nosotros en la cruz. Y la quinta piedrita es la Eucaristía. Esto es muy importante. Hay que recibir la Eucaristía con el corazón. Es terrible ver hoy cómo muchos van a la misa. En Medjugorje, la Virgen María dice: si no os preparáis para vivir la misa con un corazón abierto, mejor quedaos en casa. A la misa hay que llegar a tiempo, hay que prepararse, disponerse a la oración, incluso también 10 minutos antes de la misa. No hay que llegar tarde, corriendo, porque es importante saber qué tiempo tan especial. La misa es lo más grande que Dios nos dejó en nuestra Iglesia Católica. La misa contiene el elemento más importante, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros necesitamos ir con nuestra conciencia abierta a la misa. En ningún otro lugar Dios derrama tantas gracias como en la Eucaristía. Comulgar es mucho más que ser un vidente, dijo la Virgen en Medjugorje. Es decir, algunos podrán tener visiones de ángeles, de la Virgen, escuchar grandes cosas, pero comulgar, tener comunión con el Señor en la Eucaristía, eso es lo más grande de todo. Eso nos trae las gracias más importantes a nuestra vida porque estamos en plena comunión con el Señor. Es muy importante, se puede hablar muchísimo de la Eucaristía, sin embargo, vamos a dejarlo en esta parte tan sencilla. Es el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, tal y como Él lo prometió, que nos lo dejó a través de sus discípulos. Porque Él dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, tenemos que ir a ese cuerpo y a esa sangre de Jesucristo. Tenemos que interiorizarnos, prepararnos para recibir a Jesús. Y después de la comunión debemos entrar en nuestro corazón, orar y dar gracias a Dios. Esta es la verdadera espiritualidad. Entonces nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida va a cambiar. También en Medjugorje nos dice María: si en lugar de llegar corriendo a la misa pudieran llegar un poco antes para prepararse y después de haber comulgado, si se pueden quedar, tomen tiempo con Jesús para hablarle. Si hacen esto, hijitos, verán muchos milagros en sus vidas y menos enfermos de la mente, del corazón y del cuerpo en medio de ustedes. Así que debemos asistir a la misa, cada vez que las circunstancias lo permitan. De entrada, todos los domingos y días de fiesta. Pero si es posible que vayamos a misa entre semana, debemos ir, poner toda nuestra atención, todo nuestro corazón, disfrutar cada palabra de la misa. Debemos agradecer al Señor que tenemos este sacramento de la Eucaristía entre nosotros. Hoy en día el mundo vive en una situación de agonía y desesperación. Y el mundo necesita portadores de luz, de amor y de paz. Esos somos nosotros los que creemos en el Señor, los que vamos a la iglesia y no solo que vamos, sino que entendemos a lo que vamos. La Eucaristía es el lugar donde Dios nos transforma. Todos los sacramentos, toda la devoción, toda la vida espiritual nos conducen a la Eucaristía, que es el lugar donde nuestra alma encuentra el cuerpo y la sangre de Jesús tal y como está en el cielo.
Y el Señor dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida en mí. Entonces debemos ir a la comunión con todo nuestro corazón, debemos ir a misa. Yo te recomiendo, si no lo has hecho en algún momento anteriormente, compra un misal y revísalo desde antes. Si no puedes ir a misa, a lo menos también revisa las lecturas del día. Lee las lecturas de cada día. No te lleva mucho tiempo y lo disfrutas de una manera tan grande. Es tan hermoso conocer lo que la Iglesia nos está dejando cada día en las lecturas. Aprendemos mucho. Cada día somos bendecidos por la lectura de la palabra de Dios y principalmente por la Eucaristía. Esas son las 5 piedritas de María para derrotar al pecado, al enemigo, a la maldad, para vivir más felices y plenos, para vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Como decíamos al principio, el mensaje de María Santísima, Reina de la Paz en Medjugorje, es totalmente cristocéntrico, nos lleva a Cristo, su Hijo amado, nos lleva al Padre eterno y nos lleva a la comunión con el Espíritu Santo. María no busca la gloria para sí misma, María busca la gloria de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, escuchemos esta voz hermosa de María y que estas 5 piedritas sean para nosotros una motivación y una inspiración para seguir viviendo en santidad. Creamos en la santidad. En estos días se está olvidando mucho la vida de los santos, se está olvidando la Iglesia de mostrarnos la vida de todos aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad. Entonces necesitamos acercarnos a Santa Teresa, a San Francisco de Asís, Santa Clara, a todos los santos. Necesitamos acercarnos y poner nuestras vidas en manos de Dios tal como lo hicieron ellos. Tenemos a Santa Edith Stein también, tenemos al apóstol de la misericordia, tenemos a tantas personas que nos han precedido. Entonces qué hermoso es esto, ¿no? Que nosotros podamos ir a nuestro Señor de la manera en que ellos lo hicieron. No olvidemos, estas 5 piedritas nos llevan a Cristo y nos llevan a la santidad juntamente con María, que ella es nuestro ejemplo, nuestro modelo de obediencia y de humildad delante de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a que cada día podamos vivir buscando su rostro y amando al Señor. María Santísima nos bendiga e interceda por nosotros para que seamos santos e instrumentos de paz para nuestro Dios en esta tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.